Empecemos. Ver lo que pasa dentro de una cárcel en Colombia es peor, mucho peor que cualquier adjetivo. La cruda realidad desborda hasta la propia imaginación. El defensor del pueblo, cámara en mano, recorrió casi todas las cárceles de Colombia y encontró un escenario de terror, en donde vive es un decir, lo peor del ser humano. La nena Arrázola entre celdas y candados, con una radiografía cruda del infierno. Un hacinamiento como el de la cárcel de Medellín, la cárcel Bellavista, donde hay algo ignominioso, que es el pico y placa. El pico y placa consiste en que los ciudadanos presos en estas cárceles tienen que darse turnos para poder dormir porque no cabe. Entonces se tienen que amarrar al cuerpo, a las barras, para poder quedarse parados mientras el otro duerme, en turnos. Muchos hacinamientos, necesitamos que nos ubiquen bien, hay mucha población de gente acá adentro, estamos sufriendo mucho. De gente, no cabemos, hay gente durmiendo en los baños. Lo que dice Carlos Negret, del defensor del pueblo, podría quedar como una anécdota más. Físicamente acá secuestrados, una tortura mental. Pero estas imágenes parecen copiadas de sus palabras. No solo pasa en la cárcel de Bellavista, también aquí en la sede de la Fiscalía de Medellín, donde el hacinamiento no da para más. Los que duermen de día no pueden dormir de noche. Pero hay también que vimos, el mecánico. El mecánico es el persona que vive como haciendo un trabajo de mecánico con este espacio y ahí duermen. Y en la parte de arriba es la buceta porque da a la calle y puede tener una ventana. Y todo esto no va a generar una resocialización, va a generar una indignidad. De nuevo, aquí están las imágenes de esta analogía macabra y cruel. Y así es, que un recluso logre dormir en la cárcel es como si fuera un premio, sea arriba, abajo o amarrado a una columna para no caerse. Es de tal magnitud el hacinamiento que ni los pasillos dan abasto ni las estaciones de policía. Y a veces, ni los techos. Esta escena se repite en las 120 cárceles que hay en Colombia, donde en medio viven cerca de 120.000 personas que están actualmente privadas de la libertad. El hacinamiento absurdo en la cárcel de Tumaco, el hacinamiento absurdo en la cárcel de Guajira. ¿Por qué no hacemos las cárceles en sitios donde sea fácil vivir? No en esos calores de Riohacha, no en esa humedad de Tumaco. Una cárcel por dentro es, y así hay que decirlo, como un inframundo, colmado de seres que sobreviven unos encima de otros y donde se respira de todo menos oxígeno. Donde hay pasillos atiborrados de paredes y puertas que se vienen abajo y no hay ni siquiera una ventana, un ducto de aire, nada, por donde puedan sentir al menos algo de brisa. Eso es un hecho notorio que en las cárceles se paga por el mejor colchón. Cuando hay corrupción no hay derechos humanos y si no hay derechos humanos en las cárceles, ¿qué nos vamos a esperar para afuera? Hermanos peligro. Carlos Negret, el defensor, lleva casi 3 años recorriendo las cárceles por dentro. Lo ha convertido en una especie de apostolado. Se le nota la frustración de no poder hacer más. Da la impresión como que quisiera tener una varita mágica y que estas imágenes desaparezcan para siempre. Pero que va. Sabe que la delincuencia es alta en Colombia, que en las prisiones no cabe ni una aguja y que la verdad es que no hay plata para tanta gente. ¿Qué se requiere? ¿O plata o recursos? ¿Qué? Que el Congreso de la República, que el Gobierno Nacional entregue más recursos, pero no más recursos para la arquitectura, no para hacer más cárceles, no para hacer los 5.000 cupos que se hablan. Es para generarle dignidad al ciudadano que ha perdido la opción de vivir libre. Se metió como pudo porque tampoco es que sea tan flaquito y de vaina logró subirse a uno de los camarotes. Tuvo que encorvarse y bajar la cabeza para no pegarse con el techo. En este espacio duermen 4 personas. Se ha caminado los pasillos de cárceles en casi todo el país desde cuando asumió la Defensoría.
Venía de ser cónsul en Estados Unidos. Es abogado de la Universidad Javeriana. Estuvo en la Secretaría General de Colpatria, fue conjuez en la Judicatura. Estuvo en la Contraloría y fue secretario general del partido de la U. Cargos que sin duda tienen su estilo. Y él mismo tiene su propio abolengo. Porque lo quiera aceptar o no, es de esas familias que todo el mundo en Popayán relacionan con la alcurnia de la ciudad. Pero acá en la Defensoría se puso las botas y las metió al barro. A las celdas malolientes y húmedas. A los baños que en algún momento lo fueron. Tenemos que hacer una reubicación, un hacinamiento terrible. Y con sus propios ojos ha visto que así como están las cárceles, eso de la resocialización no ha pegado en el país. La cárcel de La Guajira se hizo para 100 personas y va a haber entre 400 y 500, pues no cabe la gente. Colocan sus chichorros o colocan sus hamacas y la gente vive, pero esa no es la manera de dignidad que deben tener las personas privadas de la libertad. Pero así es, tan crudo como pueda sonar y sobre todo tan descarnado como pueda verse. Y se nota claramente que en esta cárcel de La Guajira no es por un colchón en el piso, sino por un pedazo en la pared o en el techo para colgar la hamaca. Esa es la pelea. Y cuando uno piensa que nada puede ser peor que ver a este hombre tapándose la cintura para abajo mientras se baña, Padre, mira, a mí me cogió, me partieron la mano. o a estos hombres mostrando sus heridas e infecciones, El penal. o a estos gritando por visitas, y a estos otros esposados unos con otros, aparece esto: cochecitos y ropas de bebé colgando en los muros de las cárceles. Tener a unos niños en el Buen Pastor no está bien. Y ninguna mamá, sin mirar ninguna condición, quiere que su hijo esté en una cárcel. Se crían con ellas hasta los 3 años y luego los niños son entregados a familiares. Mientras tanto, aquí, detrás de las rejas, están jugando. Debemos buscar programas alternativos. ¿Qué hace un niño en una cárcel? ¿Cómo no le damos la opción de vida a las mujeres que tienen sus hijos en las cárceles? Detrás de estos muros el cielo es bastante escaso. El espacio libre de los patios lo usan para poner la ropa a secar. Y debajo de las sábanas, los calzoncillos, las toallas y las medias, instalan su propio salón de juegos con fichas y con cartas. Aquí reposa gran parte de la miseria humana. Y todo eso que es despreciable para una sociedad, aquí está. Los directores de las cárceles también son sujetos de esas amenazas. Usted déjeme entrar las cosas, no me las deja. Entonces es muy difícil. No solo el hacinamiento y la comida que sacan a manotazos de baldes y servida como si quienes comieran fueran cerdos. Y claro, también aparece la corrupción como una galería donde todo se compra y donde todo se vende, donde cuesta dormir y cuesta una celda. Aquí entran whisky, aquí entran celulares. La pregunta es, ¿cómo entra un puñal? ¿Cómo los hacen? Los hacen de las cucharas, dañan las atarías sanitarias, de ahí sacan las armas. Para ver de todo y saber de todo. Sí, claro. Alfonso Giraldo sabe bien de lo que habla el defensor. Estuvo casi 2 años en la cárcel Modelo y hoy tiene su microempresa de comida. Y ha sido uno de esos casos excepcionales que fueron capaces de echar a la basura tanta maldad y tantas ganas de hacer daño. Pero cuando estuvo adentro, vio y vivió de todo. ¿Cuánto vale una celda? Una celda está valiendo de 3 a 4 millones y depende si es toda por ahí, no 6. Los que duermen en los pasillos pues son personas que pueden pagar 200.000 pesos. Alfonso ya no tiene miedo y se le nota que logró sacudirse de tanto delito y tanta maldad. No conocía tanta delincuencia como conocía allá adentro. Impresionante. Cometió una estafa y ya solo tiene recuerdos de ese mal paso. Fuerte, o sea que te maten a otro al frente de uno, eso es, se siente algo. Lo que se vive adentro, lo que ha pasado, la verdad que ni siquiera nadie ha informado de verdad lo que pasa ahí, o sea, la noticia como es. Logró salvarse de miles
y tiene intactos los recuerdos en La Modelo. Hay gente allá que no quisiera salir porque ganan muchos millones. Están allá mejor que afuera. Yo creo que estamos hablando por bajito, por ahí 40 millones. Por bajito, ¿no? Es algo impresionante. Supo de castigos de los que ni la guardia se enteraba, aberrantes y dolorosos, y todo por incumplir unas reglas internas inventadas al acomodo de los jefes de los patios, que son casi siempre delincuentes con un enorme recorrido criminal que se imponen a como de lugar. Castigos como a la madrugada meterte en el tanque y golpearte, pegarte con un palo, no dejarte respirar. Hay pasillos que aíslan a la gente, los sacan, no los dejan hablar con nadie. Es un control delicado. Las cárceles están con un manejo administrativo por parte de los políticos y unos grupos económicos. Feynman Pérez es un líder sindical del IMPEC. Conoce por dentro y por fuera lo que pasa y sabe que el hacinamiento es la raíz de muchos de los males. Estamos al 54% de hacinamiento en las cárceles del orden nacional. Digamos, en las cárceles de la costa, más que todo, hay cárceles que tienen hacinamiento hasta del 400%. Imagínese una cárcel con el 400%. Eso ni siquiera en la cabeza cabe cómo usted va a convivir o va a tener unas personas en unas condiciones medianamente dignas. Ni siquiera medianamente. El hacinamiento en las cárceles es terrible y eso genera cosas como un caldo de cultivo para las enfermedades. Digamos, puede ser una simple virosis o una virosis que da con diarrea y todos esos internos se enferman. No tenemos los médicos, no tenemos el personal, no tenemos los equipos para llevarlos a una atención más especializada. Una epidemia está a la vuelta de un patio o simplemente con respirar cualquier cosa se les pega, se infectan y se propaga. Tal vez por eso, y sin que suene excusa, los internos hacen lo que sea para por lo menos evadir, aunque fuera por unos minutos, todo lo que tienen que pasar aquí adentro. Ya tengo 3 meses con mi libertad y no me han podido sacar porque no me quieren llevar a reclamar la cédula. Se les permitía entrar las frutas y ellos lo que hacían era, por ejemplo, hacer trago artesanal con el tema de las frutas. Ellos lo dejan fermentando, las piñas, las papas, yo no lo sabía. Con papas usted hace una especie de trago artesanal que ellos hacen. Y lo que pasa es que eso, aparte de que los vuelve más violentos, porque normalmente es una población violenta por toda la situación pues, física, estructural, del mismo hacinamiento, los vuelve más violentos, pues también hay personas que se han intoxicado y hasta muerto por esta situación. No importa si las imágenes son de hace 1, 2 o 3 años, la situación tiende a empeorar. No se sabe qué es peor, si la comida, el hacinamiento, que no haya médicos, todo se confabula. En el papel hay 1000 soluciones y a la hora de la verdad se esfuman y vuelve lo mismo. La delincuencia crece a la par del hacinamiento o al contrario. Lo cierto, lo real es que estos pasillos lúgubres y húmedos, estas celdas atiborradas y estos gritos son algo así como la antesala del infierno, un paso previo a la condenación eterna. Según la Unidad de Servicios Penitenciarios, la cifra total para resolver la crisis carcelaria sería de 12 billones de pesos, una cifra astronómica. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.